Primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 18 al 24. Vamos a leer desde el 18. Y me he permitido tomar unos apuntes en esta tarde para compartir el mensaje de la cruz. El día de hoy, en todo el mundo se celebra la Semana Santa, estos días. Y algunos en santo recogimiento, como nosotros los creyentes, para recordar la muerte del Señor, recordar lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, y sabiendo que el Señor Jesús no está en la tumba, no quedó en la tumba, mas Él resucitó al tercer día. Hay otros que más bien ocupan este tiempo para reunirse con la familia, para pasarlo bien, en fiestas. Recuerdo que antiguamente no podíamos ni siquiera hablar en voz alta. En estos días, en la casa en el campo donde yo vivía, la abuela le encendía velas a los santos y todo eso, y uno debía andar poco menos que en puntillas para no hacer ruido porque había muerto el Señor. Pero este día es para recordar un día de victoria, un día donde el Señor venció, donde el Señor abrió las puertas del cielo para nosotros los creyentes y cerró las puertas del infierno. Y en esta tarde, en el capítulo 1, verso 18 al 24, leeremos, dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz. Muchos se crucifican incluso en este tiempo, por lo menos años atrás. Ahora yo no he visto situaciones así donde los hombres se clavaban las manos literalmente y se crucificaban y hacían una procesión y todo eso, toda una parodia acerca de la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 5, verso 11. Gálatas 5:11 dice así: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y dice el apóstol en Gálatas que la predicación de la cruz es una ofensa. ¿Por qué la predicación de la cruz sería una ofensa entonces? O como Pablo le dice a los corintios que la proclamación de un Mesías crucificado significa un escándalo o tropiezo para los judíos y una insensatez o locura para los griegos o gentiles. Vemos allí que la cruz va a resultar en una ofensa, la cruz va a resultar en tropezadero. Ahora, ¿cuál era la idea de la cruz, por ejemplo, para los romanos? Para los romanos la cruz era nada más que un método de ejecución exclusivo para los criminales, los ladrones. Tan vergonzosa era para ellos este tipo de muerte que un romano no podía ser ejecutado en una cruz. La cruz era símbolo de vergüenza, símbolo de ignominia para todo aquel que estaba allí.
pendiendo en la cruz. La cruz, ¿qué es lo que era la cruz para los griegos, por ejemplo? Para los griegos la imagen de un hombre crucificado era símbolo también de vergüenza, debilidad y desgracia. Por lo tanto, la idea de un Dios crucificado muriendo en la cruz era la cosa más absurda. Si el Señor Jesucristo, que él mismo decía ser hijo de Dios, era absurdo que él pudiera morir en la cruz. Ahora, como lo consideraban absurdo, ridículo y tonto aquello, en 1 Corintios 1:23 dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Era una locura que el Hijo de Dios fuera a morir allí en la cruz. En la mente griega se gloriaba en el uso de la razón para discernir un mundo de orden. Tenían en la filosofía griega, se ocupaba el razonamiento para discernir el mundo, el orden del mundo. Y la sola idea de un creador que requiere la tortura de un hombre inocente para expiar los pecados de otro era considerada como inmoral, indecente, sin sentido y una completa insensatez. Así que para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Era una locura para los griegos. ¿Qué es lo que era para los judíos? Los romanos, por ejemplo, un romano no podía ser ejecutado en la cruz. Para los griegos era una locura, pero para los judíos se consideraba que cualquiera que fuera colgado de un madero, como alguien que había sido maldito por Dios. Y podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, Deuteronomio 21-23, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 23, 22 y 23, dice así. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Era una maldición ser colgado de un madero. Para el judío la idea de que Yeshua o el Señor Jesús tenía que ser tenía que morir una muerte maldita por la ley de Moisés, se consideraba como enteramente repugnante a la fe judía. Ahora, ¿cómo podría el Mesías, el ungido del Señor, ser colgado en un madero y por lo tanto ser maldito? Por el contrario, para la mentalidad judía, el Mesías debería ser el bendito de Dios. De hecho, cuando en la entrada triunfal a Jerusalén se dice bendito el que viene en el nombre del Señor, y le estaban bendiciendo una semana antes, y luego proclaman maldición sobre él y están gritando, crucifícale, crucifícale. El que habría de reinar como rey sobre Israel y quien habría de traer paz al mundo, ¿cómo podría morir en una cruz de vergüenza? En Daniel capítulo 7, después de Ezequiel viene el libro de Daniel, capítulo 7, verso 27, Daniel 7, 27, dice así. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Estaba profetizado que aquel que habría que reinar, todos se inclinarían delante de él.
¿Y cómo pensar, cómo en una mente judía podía caber la idea de que el Mesías fuera maldito en un madero? Él llevaría la cruz de vergüenza. Aunque en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 53, verso 13, en adelante se habla del siervo sufriente de Jehová, y era sufriente por los pecados de Israel. Y Jesús, el Señor, fue rechazado por Israel, ya que no llenaba las expectativas. Él no cumplía las expectativas del pueblo de Israel. Sin embargo, en realidad, todo el concepto de que el Mesías fue hecho pecado, según lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, y además hecho maldición en Gálatas capítulo 3, versículo 13, para redimirnos de la maldición de la ley a cada uno de nosotros, es considerado como ofensivo para la religión judía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no aceptan que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pudiera llevar nuestros pecados y pudiera haber recibido todo el castigo, todo el peso de la ley, para redimirnos a nosotros los pecadores de la maldición de la ley. Ahora, nos hacemos nuevamente la pregunta, ¿por qué el mensaje de la cruz es una ofensa? ¿Por qué es una ofensa? Tanto para los judíos, tanto para todos los que el pueblo de Israel. A través de la historia han habido diferentes penas de muerte, y tan crueles la una como la otra, como la muerte a pedradas, como cuando eran apedreados. Vemos allí que cuando el hombre que tomó el manto babilonio, Acán, es lapidado, era cruel la muerte, eran apedreados. Cuando la mujer es llevada delante del Señor era para ser apedreada también. Y la muerte apedreada, la guillotina, por ejemplo, cuando caía todo el peso de ese filo sobre el cuello del hombre y era decapitado, la horca, la silla eléctrica, el fusilamiento, y son todos sistemas crueles de ejecución para quitar la vida de un criminal, de un ladrón. Pero vemos que allí, en todo este tipo de muertes, aunque hayan sido crueles, no es de compararse con la vergüenza y la agonía que sufría la persona bajo la crucifixión. Ninguna es comparable con la muerte de la cruz. Esa horrenda muerte, cuando estaban allí, estaban crucificados de pies y manos. Cuando se ponía una tablilla para que el condenado pisara allí, para que el peso del cuerpo no desgarrara las manos y los pies. Y el hombre estaba allí sufriendo el desangramiento por sus manos y sus pies. El Señor Jesús, allí su costado también traspasado y una corona de espinas sobre sí. Cuando se filmó la película de Mel Gibson, La Cruz de Cristo, para representar los sufrimientos del Señor, no solamente en la cruz, sino antes de la cruz, quiso mostrar el trato brutal, la burla, el menosprecio que la persona del Señor Jesús sufrió allí, los golpes que el Señor Jesús recibió, los esputos o los escupos, como decimos aquí en Chile, de que cuando le escupieron la cara, cuando le escupieron el rostro, cuando les desgarraban la piel a sus espaldas, y se cumplía así la profecía que decía que sobre sus espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Cuando estaban allí los guardias del templo y después los soldados romanos escarneciéndole y azotándole. Y toda la turba allí, la turba enardecida, cumpliendo la profecía del capítulo 22 del libro de los Salmos,
donde dice: perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Ahora, esto nos lleva a pensar también lo que dice Isaías capítulo 52, verso 14. Como se asombraron de ti muchos, dice el texto, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Scofield en su Biblia dice que el significado literal de este versículo presenta una descripción horrorosa. El rostro desfigurado cuando le daban de puñetazos. Tan desfigurado estaba su aspecto físico que su apariencia ya no era la de un hombre, o sea, no era humana. Fue desfigurado de los hombres su parecer, debido a la crueldad y a la brutalidad a la que el Señor fue sometido. Su apariencia era tan terrible que la gente lo miraban con asombro. Dice el verso 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Habla acerca de la imagen que dejaron del Creador, del Hijo de Dios, de aquel que anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos. Allí vemos al Señor Jesucristo desfigurado de los hombres su parecer. Cuando el Salmo 45 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, pero aquí vemos el contraste. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Qué terrible, ¿verdad? Cuando pensamos en el Santo Hijo de Dios, que haya pagado el precio de nuestro rescate de tal manera. Y allí le vemos. Ahora, el mensaje de la cruz ofende de tal manera porque revela la verdad de nuestra condición espiritual. ¿Quién no se siente ofendido? Mira, hay personas que dicen: yo nunca he pecado. No, dicen: yo jamás, yo no soy un pecador. ¿Cómo se le ocurre? Yo no le hago mal a las personas. Yo soy un buen hombre, soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen vecino, soy un buen ciudadano, cumplo con todos mis deberes cívicos. Pero cuando el Señor dice en su palabra de que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tuvo que venir el Santo Hijo de Dios desde el cielo para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para pagar así el precio de nuestra culpa, para llevar así nuestra maldición. El mensaje de la cruz implica que los seres humanos estamos sin esperanza para salvarnos. Y cuando, si alguien piensa que puede salvarse a sí mismo, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Y además, el hombre está perdido en sus pecados. Y nosotros lo estábamos sin Cristo, perdidos en nuestros pecados. La naturaleza humana no es buena por naturaleza. Inclinados totalmente al mal. La naturaleza del ser humano está corrompida por el pecado. Vemos que allí Romanos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Satanás, el enemigo de las almas, inyectó el veneno del pecado allí en el huerto del Edén. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Pasó a todos los hombres. Y nosotros en sí somos máquinas de pecado. Sin Cristo, máquinas de pecado. Pecado, pecado, pecado. Esa es la vida del hombre sin Dios. Y tal vez usted piense que exagero, pero así lo muestra la palabra de Dios. Que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Que no hay esperanza para el hombre sin Dios. El hombre dice allí en Efesios capítulo 2 que el hombre estaba sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Ninguna esperanza. Y el mensaje de la cruz ofende porque revela la tremenda verdad acerca de la condición espiritual de la humanidad.
El mensaje de la cruz ofende y afrenta al orgullo humano. El camino de Dios para la salvación es una afrenta, un escándalo, un insulto y últimamente un veredicto acerca de la insuficiencia humana para alcanzar una justificación ante un Dios que es santo. El hombre no puede alcanzar a justificarse a sí mismo delante de un Dios santo porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y el hombre cuando se enfrenta a Dios o se enfrenta a la palabra, ve su real condición frente a Dios. Un pecador perdido con una naturaleza corrompida y sin Dios, sin esperanza en este mundo. El hombre solo no puede regenerarse. El hombre solo no puede cambiar. No tiene los medios, no tiene los recursos, no tiene las fuerzas, no tiene el poder para hacerlo de ninguna manera, de ninguna manera. Ningún mérito humano. El hombre es insuficiente para alcanzar la salvación. Tiene que venir de parte de Dios para el hombre. La verdad acerca de la condición humana es ofensiva para el hombre. Cuando uno le dice a un hombre que el hombre está corrompido, que está muerto en delitos y pecados, el hombre se siente ofendido. Cuando uno le dice que es un pecador perdido, una vez un hombre, predicándole a un hombre en la ciudad de La Calera, ya hace muchos años atrás, más de 30 años atrás, me dijo, es imposible que el hombre pueda elevar su conciencia. Un hombre que ha caído ya, que tiene una conciencia caída, una conciencia corrompida, que el hombre acepta el mal porque su naturaleza es el mal. Es imposible, me dijo, que esa conciencia sea elevada. Es cierto, le dije yo. Humanamente es imposible, pero cuando Dios hace la obra en el corazón del hombre, el hombre puede ser elevado a la altura de Dios, porque va a tener la naturaleza de Dios. Por el poder del Santo Espíritu de Dios, el hombre puede ser transformado y puede tener una comunión con el Dios del cielo, porque Dios le va a dar una nueva naturaleza. Así lo dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dios desea en lo más profundo de su corazón que el hombre reconozca su insuficiencia. El Señor dice, no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos pues y viviréis. El Señor desea que el hombre reconozca que está en una bancarrota espiritual, que tiene que acercarse a Dios para recibir los medios, para recibir el poder, para recibir la provisión divina para ser salvo. El hombre debe reconocer esta necesidad. Si consideramos al hombre perdido, al hombre que está lejos, lo imaginamos en el medio del mar, a punto de sucumbir en una frágil embarcación. Está allí perdido, está en esa frágil embarcación. Y las olas turbulentas de la vida y su condición solamente lo llevan a morir, a perecer allí. Pero cuando viene la mano divina, como cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, el Señor extiende su mano. Y si el hombre dice, Señor, sálvame, el Señor lo toma de la mano y lo levanta y lo atrae a sí mismo. La provisión divina. Ese es el Evangelio. El mensaje de la cruz, el Evangelio, es ofensivo para la naturaleza caída del ser humano que busca justificarse a sí misma en esta tierra por diferentes medios. El hombre quiere justificarse. El mensaje del Evangelio implica que nuestra condición de pecado es tan profunda que literalmente
tuvo que llevar al Señor Jesús a la muerte. Era tan tremendo que tuvo que venir desde el cielo, el Hijo de Dios, porque en la tierra no se halló, mas en el cielo se encontró. Vino el Hijo de Dios y al hombre quiso salvar. Quiso Él dar su vida en nuestro rescate. El Señor entregó a su Hijo a la muerte y su ira fue satisfecha con este Cordero Santo que tomó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Hace más de 2000 años atrás, este Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. Este Cordero de Dios se inmoló a sí mismo, tomó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. La salvación pertenece al Señor, no al hombre. No le pertenece al hombre. El Señor se lleva la gloria en la salvación del pecador. A Él toda la gloria, a Él toda la honra, a Él toda la alabanza, porque Él es el que nos proveyó un poderoso Salvador, como lo dice allí el hombre en los primeros capítulos de Lucas. El mensaje de la cruz ofende porque lleva implícita una condenación eterna para todos los que la rechazan. Ofende decirle al hombre, usted se va al infierno sin Cristo. Pero ¿por qué me voy al infierno si yo quiero vivir mi vida? Si yo quiero tomar decisiones propias, lo dice el hombre que rechaza la cruz del Calvario. El mensaje de la cruz implica que la humanidad es pecadora y está bajo la sentencia de la ira de Dios. Y también la cruz es una ofensa porque representa una condenación al mundo, contrario a las nociones románticas del optimista. El optimista piensa que se va al cielo. El optimista piensa que no va a recibir ningún castigo. Los pensadores de la nueva era, los progresistas literales que dicen que Dios es amor y no va a condenar a nadie en un infierno eterno, se sienten ofendidos cuando se les revela la verdad de Dios. La Biblia entera dice que el mundo entero se encuentra en iniquidad. Primera de Juan, capítulo 5, verso 9. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. La cruz revela que estábamos perdidos, que el hombre sin Dios está perdido y que aparte de la intervención de la gracia salvadora de Dios, todos los hombres se encuentran perdidos y con destino a una eterna condenación. Esta es la verdad. Esta es la verdad que nos expone la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para que una persona sea inscrita en el libro de la vida, debe ir a la cruz de Cristo, entregando su vida al Señor, reconociendo que es un pecador, aceptando que el Santo Hijo de Dios murió en su lugar. El mensaje de la cruz ofende porque condena todas las prácticas hipócritas religiosas. Y en este día, podemos ver que muchos se recogen en este día tal vez para inclinarse bajo una imagen, pensando que están agradando a Dios. En las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, no hay palabras duras dichas por el Señor Jesús. No es en contra de los pecadores, sino en contra de los religiosos hipócritas de su tiempo, que hacían todo para ser vistos por los hombres. El Señor le dice sepulcros blanqueados por fuera, que en el interior está lleno de carroña, Cuando vemos de que el Señor habla duramente contra los religiosos, El mensaje de la cruz fue recibido por los pobres, por los pecadores, por las prostitutas. Sin embargo, fue rechazado por los religiosos
porque llegaba como una bofetada sobre su hipocresía religiosa. En Mateo 23 dice, ay de ustedes y fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Ay de ustedes. Y cuando se proclaman ayes en la escritura, los ayes son juicios sobre aquellos sobre los cuales se proclama. El religioso está interesado solo en cosas externas, solo en las cosas que se ven, las filacterias, los títulos, la apariencia externa, el reconocimiento externo. Pero el mensaje de la cruz implica que todas las expresiones ceremoniales de la ley han llegado a ser obsoletas para siempre. En Hebreos capítulo 7, verso 12 y el capítulo 8 al 13, solamente leeremos ese par de versículos. Hebreos capítulo 7, verso 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y el capítulo 8, verso 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando Jesucristo clamó, consumado es, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba abajo, se rompió de arriba abajo. Fue rota mostrando que el camino hacia el lugar santísimo estaba abierto para todos los seres humanos. El camino está abierto. El camino está abierto. El velo se rasgó en dos. Todos los rituales y sacrificios que exigía la ley habían terminado para siempre. Para el judío esto significaba el fin del judaísmo tradicional y por supuesto esta era otra causa por la cual el mensaje de la cruz era ofensivo para ellos, terminando con todos los ritos de la ley. La cruz declara que toda la religiosidad y la moralidad del ser humano es totalmente incapaz de agradar a Dios y que la humanidad en sí misma se encuentra totalmente incapacitada para alcanzar por sí misma una revelación genuina con Dios. No puede el hombre, por sus propios medios, tener una comunión con Dios. El mensaje de la cruz, porque ofende porque se requiere y demanda la muerte del yo, demanda la muerte del ego. Todo el egocentrismo que el hombre tiene debe morir allí, en la cruz del Calvario. La vieja naturaleza debe ser crucificada con Cristo. Esto significa que el yo tiene que estar muerto. Y Pablo lo dice allí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo también lo dice luego en otros dos pasajes. El mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la cruz demanda la crucifixión del yo. La crucifixión del yo. Y el mensaje de la cruz ofende porque es exclusivo. El mensaje es un mensaje exclusivo. Nosotros predicamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por el Señor Jesús. Hay una exclusividad en la persona del Señor Jesucristo, porque no hay otro camino, no hay otra persona, no hay otra verdad. Es Cristo el camino, es Cristo la verdad y es Cristo la vida. Es un mensaje exclusivo. Y también nos dice allí que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Hechos capítulo 4, verso 12. Es un mensaje exclusivo. El mensaje de la cruz ofende porque declara que solo Jesús es el camino al Padre, dando por hecho que no hay otro camino o religión que lleve a Dios. El mensaje de la cruz ofende porque establece que solamente el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario es el único camino
para ser aceptados por Dios. Es el único sacrificio. Ni siquiera largas caminatas, ni siquiera nada que pueda hacer el hombre, todas las obras que el hombre pueda hacer. El hombre puede ser un filántropo, dar todos los tesoros que tenga, dar su vida, pasar por el fuego. Puede hacer lo que el hombre quiera hacer, pero el único camino es la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Muchas congregaciones en el día de hoy ofrecen un evangelio inofensivo, un evangelio que no ofende a nadie y que trata de agradar a los hombres, un evangelio que apela solamente a las necesidades humanas y donde se aplauden las buenas obras. Muchos predican un evangelio así, un evangelio que predica que todas las religiones llevan a Dios. Es un evangelio social, es un evangelio social. Sin embargo, hay una considerable ofensa al predicar que Jesucristo es el único camino al Padre. Les ofende. Cualquier otro camino o religión es falso. Cualquier otro camino o religión es falso. Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Es el único camino al cielo. El mensaje de la cruz va a ofender porque el Señor Jesús puede ser un escándalo para algunos. El hombre que fue considerado, enjuiciado y condenado como un criminal era y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El débil y abandonado vino a ser Señor de todo y adorado por toda la nación. El que no pudo salvarse a sí mismo vino a ser el Salvador de los que confían en él. El que fue muerto vino a ser vencedor sobre la muerte. Venció la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte. Venció la carne. Ahora, lo absurdo y lo que el mundo no puede comprender es que la verdad eterna vino a existir en el tiempo, que Dios vino a vivir en este mundo, que nació, creció y se desarrolló exactamente como un hombre. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Así lo muestran las Escrituras. La cruz es donde se nos revela el infinito amor de Dios. El infinito amor de Dios mostrado para la humanidad. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Filipenses capítulo 3, verso 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aunque parezca inverosímil, la cruz de Cristo tiene enemigos. La cruz de Cristo tiene enemigos. Un mundo que se pierde es enemigo de la cruz de Cristo, porque quieren vivir como a ellos les place, quieren vivir como ellos desean. Y cuando miran hacia la cruz, ven que su conducta es rechazada por Dios y esto les ofende. Ahora, en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra o el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para algunos locura, para los gentiles locura, para los creyentes poder de Dios. Para usted y para mí poder de Dios. En Gálatas 6:14 el apóstol Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Somos salvos por la cruz de Cristo. El Señor llevó nuestra vergüenza, llevó nuestro pecado, y por la obra de la cruz somos declarados justos, somos declarados santos, recibimos el perdón de nuestros pecados y el camino está abierto. Si hay alguien que no es del Señor, puede venir a Cristo.
puede venir a Cristo. Él es salvación para todo aquel que cree. He aquí pongo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice la Escritura, vosotros escogéis. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar en esta noche.